Bienvenidos a nuestro canal de noticias militares. La batalla entre Rusia y Ucrania ha entrado en una nueva etapa con acontecimientos sin precedentes. Cuando la guerra se desarrollaba principalmente en Ucrania, este país lanzó de repente un ataque decisivo contra la ciudad rusa de Kursk. Esta acción no solo hizo que Rusia ajustara urgentemente su estrategia, sino que conmocionó a todo el mundo. Con el objetivo no de ocupar el terreno, sino de sacudir la batalla de Rusia, Ucrania ha creado un importante punto de inflexión en la guerra. ¿Qué motivó a Ucrania a invadir Kursk y cómo afectará esta invasión a la situación de la guerra? Sabremos más sobre este audaz ataque y su importancia estratégica. Lo que está ocurriendo en Kursk fue una apuesta como ninguna que hayamos visto hasta ahora en la guerra de Ucrania. El 6 de agosto, Ucrania envió un pequeño contingente de soldados a la región rusa de Kursk. Los primeros informes apuntaban a que entre 300 y 1,000 soldados habían cruzado la frontera tras atravesar las mal defendidas fortificaciones rusas del frente. Desde entonces, Ucrania ha seguido presionando. Sus soldados siguen avanzando a través de Kursk, y algunos incluso llegan hasta Belgorod. Por primera vez, Rusia se ve obligada a defenderse en su territorio, una situación que parecía insondable en febrero de 2022, cuando el mundo entero se vio sacudido por el presidente Vladimir Putin y su operación militar especial. Desde aquella invasión de Kursk, circula una pregunta clave en los medios de comunicación y entre los aliados de Ucrania. ¿Por qué? La toma de territorio ruso por parte de Ucrania en Kursk no tiene tanto que ver con retener tierra rusa como con cambiar por completo el enfoque ruso de la guerra. Después de todo, ha obligado a Putin a retirar tropas de zonas vitales de Ucrania para defender a Rusia, una situación que solo beneficiará a Ucrania cuando la guerra dé su próximo giro dramático. Pero antes de entrar en Rusia y en la decisión de Putin de retirar sus unidades de Ucrania, profundicemos un poco más en lo que está ocurriendo en Kursk en estos momentos. En una entrevista con la BBC el 13 de agosto, un soldado ucraniano llamado Tomasz explicó parte de lo que ocurrió el 6 de agosto. Teníamos órdenes de venir aquí, pero no sabíamos lo que significaban, dijo mientras tomaba café en una gasolinera dentro de Kursk. Esas órdenes eran sorprendentemente sencillas. La noche del 6 de agosto, un pequeño contingente de tropas ucranianas cruzó la frontera entre Ucrania y Rusia y entró en la región de Kursk. Desde entonces, los ucranianos han avanzado rápidamente. En esas primeras incursiones, se apoderaron de 28 asentamientos, según confirmó el Ministerio de Defensa ruso, así como de la estación de medición de gas de Sutsa, propiedad de Gazprom, que es el mayor proveedor de energía de Rusia. Esa estación transmite gas natural ruso al resto de Europa. Es una parte clave de la infraestructura energética europea del país y ahora está bajo control ucraniano. Aunque, como afirma la propia Gazprom, la aparición de imágenes por satélite de daños en la estación no significa que Ucrania la haya destruido, todavía. Suprimimos de antemano los medios de comunicación y vigilancia del enemigo para despejar el camino, prosiguió Tomasz, quien comentó que toda la operación fue mucho más sencilla de lo que hubiera pensado. Estos comentarios han tenido eco en fotos y videos que han empezado a aparecer en la plataforma de medios sociales Telegram en los días transcurridos desde la invasión inicial. Uno de esos vídeos muestra a un soldado que afirma que la operación se planeó durante meses, con el objetivo de obligar a Rusia a desplazar tropas a otras partes del frente. El elemento sorpresa funcionó, afirma el soldado en el vídeo. Entramos fácilmente, sin apenas resistencia. El 6 de agosto, los primeros grupos cruzaron de noche en varias direcciones. Las escasas defensas rusas en la frontera no pudieron detener a los primeros grupos. Lo que siguió fue nada menos que un notable avance ucraniano en territorio ruso. Se cree que ese grupo inicial de 1,000 personas está creciendo en número, aunque los informes empiezan a ser contradictorios. El 13 de agosto, la BBC señaló que el presidente ucraniano Zelensky afirma ahora que Ucrania posee 74 asentamientos en Kursk. El Ministerio de Defensa ruso no ha hecho comentarios desde su confirmación inicial de que 28 asentamientos habían sido invadidos, lo que significa que hay pocas razones para dudar de las afirmaciones de Ucrania. Sea como fuere, eso no cambia el hecho de que Ucrania controla ahora pueblos y ciudades dentro de territorio ruso. Es una gran humillación para Putin, que además cambia por completo el cariz de la guerra. Ucrania también afirma que ahora controla unas 386 millas cuadradas de territorio ruso en Kursk,
aunque la BBC dice que es una afirmación controvertida. El Instituto para el Estudio de la Guerra, por ejemplo, afirma que, si bien los soldados ucranianos pueden estar dispersos a esa distancia, es poco probable que toda la región esté bajo el control del ejército ucraniano. Lo que es más seguro es que los civiles rusos están huyendo en masa de Kursk. La BBC dice que 121.000 han abandonado sus hogares hasta el momento, muchos de camino a Moscú para escapar de la guerra que está llegando a sus puertas. A otros 180.000 se les ha dicho que tienen que salir, lo que significa que la invasión de Ucrania ha obligado al desplazamiento temporal de casi 200.000 civiles rusos en el espacio de una semana. Moscú se está preparando para acoger al mayor número posible de esas personas, habiendo establecido 400 refugios en todo el país que servirán de hogares provisionales para hasta 30.000 evacuados. Pero la escala de la huida de Kursk está creciendo más allá del control de Moscú. Apenas dispone de refugios suficientes para atender a una sexta parte de los desplazados hasta ahora. Todo esto implica que la ofensiva de Kursk ha sido extremadamente exitosa hasta ahora, pero ese éxito no responde a la pregunta que planteábamos al principio del vídeo. ¿Por qué Ucrania ha decidido lanzar ahora su invasión? No se trata de tomar territorio, al menos según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. En la tarde del 13 de agosto, se afirmó que Ucrania no estaba interesada en tomar territorio, sino que el supuesto objetivo era más amplio. Un portavoz del ministerio declaró: cuanto antes acceda Rusia a restablecer una paz justa, antes cesarán las incursiones ucranianas en territorio ruso. Mientras Putin continúe con la guerra, recibirá este tipo de respuestas por parte de Ucrania. Entonces, ¿la invasión de Kursk es en realidad para poner fin a toda la guerra? Tal vez lo sea, en parte, pero hay una razón mucho más inmediata y práctica para que Zelensky haga una apuesta tan masiva. Las tropas ucranianas que invadan Kursk obligarán a Rusia a desplegar soldados que tiene estacionados en otros lugares para hacerles frente, y esa acción tendrá un impacto mucho mayor en la guerra de lo que muchos creen. Ya estamos viendo que esto ocurre. El 13 de agosto, una semana después de que comenzara la invasión de Kursk, Político publicó un artículo en el que informaba sobre los comentarios del portavoz del ejército ucraniano, Dmitry Likovy. Afirmaba que la invasión había dejado a Moscú descolocado, lo que obligó a Putin no solo a expresar su enfado, sino a afirmar que Occidente era responsable de la invasión. El presidente ruso afirma que Rusia montará una respuesta digna a las acciones de Ucrania, y esa respuesta parece ser la retirada de tropas de otros lugares para enviarlas a Kursk. Rusia ha trasladado algunas de sus unidades de las regiones de Zaporizhia y Kherson, en el sur de Ucrania, afirma Likovy. Este movimiento es notable porque esas regiones estuvieron entre las primeras que Rusia atacó cuando Putin lanzó su operación militar especial en febrero de 2022. Kherson, en particular, fue una importante victoria temprana para Rusia. Simbólicamente, fue la primera gran ciudad ucraniana en caer ante la invasión rusa, lo que permitió a Putin proclamar una victoria temprana en su operación. Pero quizás más importante es la ubicación de Kherson. Con una población de 380.000 habitantes, Kherson se encuentra a orillas del río Dnipro, dando a Rusia un acceso clave a la ciudad a través del Mar Negro. En los primeros días de la guerra, este acceso se consideraba vital. Rusia entraba en Kherson a través de Crimea, lo que permitía a Putin reforzar sus ejércitos en el sur de Ucrania. Por supuesto, ahora sabemos que la guerra no ha jugado exactamente así, con Ucrania logrando utilizar misiles y ataques de aviones no tripulados para eliminar un tercio de la flota del Mar Negro. Esa parte de la flota no quedó completamente inutilizada, pero Rusia es mucho más cautelosa a la hora de utilizarla ahora que cuando tomó por primera vez Kherson. Aún así, esta proximidad a Crimea es importante para ambas partes. Para Rusia, por las ventajas logísticas, y para Ucrania, porque Kherson actúa como una especie de puerta de entrada al territorio anexionado. Crimea ha estado bajo control ruso desde 2014. Y recuperar Crimea probablemente sea un objetivo clave para Ucrania en la guerra. Kherson es importante en el sentido de que, como explica la doctora Marina Mirin, investigadora de estudios de defensa en el King's College de Londres, reconquistarla allanaría el camino para reconquistar Crimea, algo que Ucrania pretende hacer en esta guerra. Volviendo a la importancia de la ciudad, Kherson ofrece acceso al río Dnipro
una vía fluvial que se adentra en el centro de Ucrania. De nuevo, ese río podría servir como una importante línea de suministro para Rusia en su avance hacia Kiev desde el sur. ¿Por qué importa todo esto en el contexto de Kursk? La retirada de las tropas rusas de Kherson significa que Rusia está dando prioridad a la protección de su territorio frente a la reconquista de territorios importantes en Ucrania. Debilita los asaltos que Rusia puede llevar a cabo en una ciudad ucraniana clave y que Rusia controló en los primeros meses de la guerra, permitiendo a Ucrania refortificar Kherson, para que sea mucho más difícil para Rusia retomarla una vez que haya resuelto la cuestión de Kursk. Sin embargo, se desconoce cuántas tropas ha desplegado Rusia. Lukovi sugiere que Rusia ha trasladado un número relativamente pequeño de soldados de Kherson a Kursk, lo que significa que seguirá habiendo fuerzas rusas en la ciudad. Podría tratarse de un error de cálculo de Putin. Aunque Ucrania invadió Kursk con un pequeño número de soldados, ya que alrededor de 1000 cruzaron la frontera, esos soldados consiguieron crear la anarquía en el oblast. Unidades itinerantes están destruyendo las defensas rusas en pequeños asentamientos, seguidas de unidades más grandes de tropas ucranianas que aseguran esos asentamientos y los fortifican. No es probable que un número relativamente pequeño de soldados rusos pueda desalojar rápidamente a los soldados ucranianos de sus posiciones. Además, ahora que Ucrania ha llegado a Kursk, nada le impide reforzar las posiciones que ha tomado con sus propios soldados. En resumen, la invasión de Kursk ha obligado a Putin a cambiar de táctica. Sin embargo, puede que no haya forzado el cambio que Ucrania deseaba. Aunque es importante que las tropas salgan de Kherson, Ucrania habría preferido que Rusia alejara a los soldados de la región de Donetsk. Así lo afirmó Al Jazeera en un vídeo publicado el 12 de agosto, en el que afirmaba que las invasiones de Kursk y Belgorod pretendían cambiar la dinámica en Donetsk, obligando a Rusia a enviar tropas desde esa región. Eso aliviaría algo la presión sobre las fuerzas ucranianas, estacionadas en esa ciudad y sus alrededores, que se han enfrentado a constantes bombardeos, mientras Rusia intenta asegurarse más territorio en el Donbass. Pero Donetsk sigue en el punto de mira de Rusia. En febrero de 2024, Reuters informó de que Rusia estaba disparando diariamente entre 1.500 y 2.500 cohetes y proyectiles de artillería contra la ciudad devastada por la guerra, con el objetivo de destruir infraestructuras clave antes del invierno, con la esperanza de forzar la salida de más población de la ciudad a finales de año. Ucrania está tratando de contener a Rusia en la provincia oriental. Rusia tiene actualmente alrededor del 57% de Donetsk, pero la presión constante ha sido reveladora. Ucrania quería aliviar esa presión. Sin embargo, la respuesta de Putin de retirar soldados de Kursk sugiere que eso no sucederá. Como señala Político, Rusia ha intentado contrarrestar los avances de Ucrania lanzando ofensivas renovadas en Pokrovsk, que se encuentra en la región de Donetsk, junto con otras localidades de Donetsk. Por ahora, Rusia parece satisfecha con la retirada de tropas de Kherson, junto con el envío de tropas de Kaliningrado a Kursk. Eso es según Laurynas Kaunas, el ministro de Defensa lituano, que afirma que Lituania ha visto tropas rusas abandonando Kaliningrado tras la invasión de Kursk. La confusión de Rusia. Todo esto se suma a una respuesta bastante confusa por parte de Rusia. Así lo afirmó Likovi en declaraciones a la televisión ucraniana, señalando que Rusia lanzó varios ataques contra Kherson, incluso cuando retiró algunas de sus fuerzas para enviarlas a Kursk. Aún debemos entender si se trata de una actividad de cortina de humo, señaló. Pero intentar crear una cortina de humo podría volverse en contra de Putin. Si el ejército solo está desviando un pequeño número de tropas para abordar el problema de Kursk, y la atención sigue centrada en las regiones de Donetsk y Kherson, Rusia podría encontrarse perdiendo aún más territorio. Un pequeño contingente no va a detener el avance de Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta lo exiguas que eran inicialmente las defensas rusas. Ese pequeño número de tropas se topará con fortificaciones ucranianas mucho más fuertes, además de tener que lidiar con la posibilidad de que Ucrania envíe más soldados a Kursk, por lo que estas antiguas unidades de Kherson son atacadas desde ambos lados. Solo una cosa es cierta: Putin se ha visto obligado a cambiar su enfoque de la guerra de Ucrania. Por primera vez desde que comenzó la guerra, no está luchando en sus propios términos. En su lugar, está teniendo que responder a una exitosa ofensiva ucraniana que ha llevado la guerra a Rusia.
Independientemente de la naturaleza de su respuesta, se trata de algo que Putin no había previsto ni para lo que se había preparado, lo que significa que se ha visto humillado al demostrar Ucrania que no ha hecho lo suficiente para defender al pueblo ruso. Volvamos a centrarnos un momento en Kherson. Aunque la retirada de las tropas de esa ciudad fundamental pueda parecer un gran lazo para Ucrania, la realidad es que Rusia ya había hecho algo similar en noviembre de 2022. Varios meses después de tomar Kherson, Putin ordenó la retirada de muchos de sus soldados estacionados en la ciudad, ya que se enfrentaban a un contraataque ucraniano que probablemente no serían capaces de manejar. Ucrania liberó con éxito la ciudad 9 meses después de su toma. Sin embargo, Kherson estaba lejos de ser una zona segura después de esta liberación. Como informó AP News en noviembre de 2022, las fuerzas rusas que se marcharon sembraron las calles de la ciudad de minas terrestres que, según un funcionario ucraniano, podrían convertir a Kherson en una ciudad de la muerte. Mikhailo Podolyak hizo esas afirmaciones y otra que resultaría ser clarividente. Rusia empezaría a bombardear Kherson intensamente después de reubicar sus tropas al otro lado del río Dnipro. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Como informó CNN en febrero de 2024, la exitosa liberación de Kherson por parte de Ucrania no supuso que la ciudad se convirtiera en un refugio para su población o en un lugar desde el que Ucrania pudiera organizar ataques contra las posiciones rusas en el sur. Los bombardeos que predijo Podolyak no tardaron en llegar, y los residentes describieron el nivel de los drones y la artillería que azotaban la ciudad como el peor que habían visto desde el comienzo de la guerra. La orilla del río Dnipro está ahora bordeada de trincheras y la interminable tormenta de artillería ha dejado a Kherson como una cáscara rota, donde los cristales rotos y los edificios destruidos pueblan las calles. El pesimismo reina en Kherson desde hace 2 años. La CNN informa de que los trabajadores de las reparaciones han empezado a hacer bromas de mal gusto, y uno de ellos dijo que su equipo celebraba la ventana número 1000 que habían tapiado tras los ataques rusos. Puede que Kherson no se haya convertido en la ciudad de la muerte que Podolyak imaginó en términos de minas terrestres rusas, pero Rusia ha pasado casi toda la guerra asegurándose de que la ciudad no tuviera ninguna posibilidad de recuperación tras su retirada forzada en noviembre de 2022. Todo ello nos devuelve a la invasión de Kursk. Quizá ahora estemos empezando a ver cómo cristaliza la estrategia ucraniana. Zelensky hizo una gran apuesta cuando aprobó la invasión de Kursk. Apostó a que Rusia no podría hacer gran cosa para impedir que sus soldados entraran en territorio ruso y, lo que es más importante, a que no sufriría ninguna represalia de Occidente por llevar la guerra a territorio ruso. La apuesta le salió bien. Kherson, el símbolo del cambio estratégico ruso. Ucrania está en Rusia, y Occidente no le dice a Zelensky que sus soldados tienen que marcharse. El éxito de esa apuesta ha obligado a Putin a replantearse su estrategia. Eso es evidente en los desvíos de tropas de los que hemos hablado. Rusia está debilitando su posición en Kherson para enviar tropas a Kursk. Eso es ideal para Zelensky, ya que Ucrania solo pretende mantener el territorio ruso el tiempo necesario para lograr sus objetivos. Con la salida de los soldados rusos de Kherson, quizás ahora podría ser el momento para que Ucrania consolide adecuadamente su posición en esa ciudad y se prepare para defenderla de futuros ataques rusos. También hay que considerar la región de Donetsk. Sí, a Zelensky le habría gustado que los soldados rusos se hubieran retirado de esa región en respuesta a la invasión de Kursk. Pero eso no ha ocurrido todavía. Dado que no sabemos cuántos soldados está enviando Putin a Kursk, todavía es muy posible que Ucrania pueda rechazar la respuesta inicial rusa, obligando a Rusia a desviar tropas de otros lugares. Si la suerte de Zelensky se mantiene, ese otro lugar podría ser Donetsk, lo que de nuevo daría tiempo a Ucrania no solo para reforzarse, sino también para lanzar contraataques contra las debilitadas fuerzas rusas. Pero Ucrania puede haber tenido otros objetivos con la invasión de Kursk. Desorganizar la logística rusa podría ser uno de ellos. Como parte de la invasión más reciente, Ucrania se ha apoderado de una estación clave de transmisión de gas ruso. También ha tomado territorio a través del cual Rusia podría haber enviado refuerzos a Donetsk. Ahora alrededor de 200.000 personas están siendo evacuadas de Kursk y la región es cada vez menos útil para Putin. Como señala Kyiv Independent, la incursión también podría detener los ataques transfronterizos desde Kursk, lo que permitiría a los soldados ucranianos no solo reagruparse,
sino también volver a desplegarse más cerca de Donetsk para apuntalar las defensas de Ucrania. Esto significa que se habrán logrado otros dos objetivos. Incluso si los soldados rusos no son retirados de Donetsk, Ucrania ha hecho que sea mucho más difícil para Rusia enviar refuerzos a la región, y con Rusia ahora tratando de retomar Kursk, en lugar de luchar contra Ucrania en su territorio en el norte, Ucrania puede enviar más soldados a Donetsk. En todo caso, la invasión ha forzado un estiramiento de las líneas del frente. Según ABC News, la decisión de Zelensky de invadir Kursk fue una apuesta audaz, dado que estaba invadiendo el territorio de un país con armas nucleares. Un país que ha hecho múltiples amenazas de usar armas nucleares tácticas en Ucrania. Esas amenazas no han fructificado, y Putin solo ha sido capaz de reunir una escasa respuesta a la incursión ucraniana. El resultado no ha sido un holocausto nuclear, sino evacuaciones y desvíos de tropas. La importancia estratégica de la invasión de Kursk. Esta es otra de las formas en que la gran apuesta de Zelensky ha dado sus frutos. Ha demostrado que cruzar la última línea roja e invadir Rusia no conlleva las repercusiones que Putin afirmó que tendría. Pase lo que pase en Kursk a partir de ahora, Ucrania ha logrado una victoria simbólica contra Putin. Ha demostrado que detrás de los ladridos nucleares del presidente ruso hay una mordacidad mucho menor, lo que abre la puerta a futuras incursiones en territorio ruso. También demuestra al resto de Europa que sigue mereciendo la pena respaldar a Ucrania en esta guerra, y que puede que Rusia no represente el nivel de amenaza que muchos creían que representaba en el pasado. Se ha revelado una grieta en la armadura de Putin, mostrando al hombre fuerte de la política rusa como alguien que no siempre respalda su palabra. Esta no es la única grieta que ha dejado al descubierto la apuesta de Zelensky. El mero hecho de que Ucrania fuera capaz de lanzar la invasión de Kursk en en primer lugar muestra la debilidad estratégica del enfoque ruso de la guerra. Tan centrado estaba Putin en lograr sus objetivos en Donetsk, que no consiguió asegurar las líneas del frente en el norte de Ucrania. La arrogancia puede haber desempeñado un papel aquí. Es probable que Putin no previera que Ucrania se planteara siquiera una invasión de Kursk o de cualquier otro territorio ruso, lo que le llevó a dedicarlo justo a las líneas del frente del norte para ocupar Ucrania y su territorio. El tiro le ha salido por la culata. Con las fuerzas ucranianas ahora en Kursk, las líneas del frente de guerra se han ampliado y estirado, con el resultado que estamos viendo actualmente. Rusia está teniendo que debilitar sus posiciones en otros lugares para hacer frente al problema de Kursk. Por supuesto, hay una arruga en esta estrategia. Extender las líneas del frente tiene tanto impacto en Ucrania como en Rusia. El comandante ucraniano del 14 Regimiento de Drones No Tripulados, identificado solo por su nombre en clave Charlie por ABC, así lo afirma. El alargamiento de la línea del frente para nosotros es también el alargamiento de la línea del frente para el enemigo, afirma. Solo nosotros nos hemos preparado al detalle para esta operación. Los rusos no estaban preparados en absoluto para esta operación. En otras palabras, Ucrania ha tenido en cuenta el impacto que tendrá la ampliación de las líneas del frente. Un metafórico apilamiento de la baraja en la gran apuesta de Zelensky que resulta en que la ampliación de la línea del frente funcione a favor de Ucrania. La gran apuesta de Zelensky también ha demostrado ser un golpe maestro estratégico. Se ha traducido en la captura de varios cientos de reclutas rusos, muchos de los cuales acababan de incorporarse al ejército de Putin. Según el rastreador en directo que Sky News ha puesto en marcha tras la invasión inicial de Kursk, el 15 de agosto, informó sobre las afirmaciones de Zelensky de que Ucrania había capturado alrededor de 100 prisioneros de guerra rusos durante las 24 horas anteriores y que muchas docenas más habían sido capturados entre el 6 y el 13 de agosto. Eso representa un debilitamiento más literal de la línea del frente de Rusia, ya que se trata de soldados que ya no podrán luchar contra Ucrania. Rusia tendrá que reemplazar a esos reclutas capturados, lo que crea otra explicación de por qué está desviando tropas de Kherson y otras regiones para enviarlas a Kursk. Por último, está la importante victoria propagandística que Ucrania ha logrado como resultado de su invasión de Kursk. El 15 de agosto, Sky News publicó un reportaje sobre los rusos capturados, en el que sus reporteros hablaban con algunos de los que habían sido capturados. En él se describía a los detenidos como jóvenes reclutas, muchos de ellos de entre 19 y 21 años, que no tenían ni idea de cómo responder a la invasión ucraniana. Los hombres anónimos, que ahora aparecen en imágenes, dijeron que el ataque de Ucrania se produjo con extrema rapidez y que simplemente se rindieron en lugar de luchar.
Afirmaron que sus familias no tenían ni idea de lo que les había ocurrido, y algunos expresaron la esperanza de que su captura condujera a un intercambio de prisioneros en algún momento. Esto perjudica a Putin en varios sentidos. Como señala Sky News, Putin dijo en varias ocasiones durante la guerra que los reclutas no serían enviados cerca del frente hasta que tuvieran más experiencia. Estas capturas refutan esa afirmación. La mayoría de las personas con las que habló Sky News eran jóvenes recién reclutados y colocados en posiciones vulnerables. Esto no solo hace que Putin parezca un mentiroso, sino que expone las debilidades de su ejército. Son tan graves los problemas de mano de obra de Rusia que se ve obligada a utilizar reclutas apenas entrenados como primera línea de defensa contra las fuerzas ucranianas. La invasión de Kursk así lo sugiere. Peor aún para Putin, su reputación de hombre fuerte se ha visto dañada. Eso es según la editora de Seguridad y Defensa de Sky News, Deborah Haynes, quien dice que se ha vuelto imposible para Putin ocultar esta invasión al pueblo ruso. Para un político, un exespía, que ha pasado su carrera construyendo una reputación de ser un hombre fuerte, que su país sea invadido de esta manera, debe ser un golpe enorme para el presidente Putin. Todo esto nos lleva a una pregunta final. ¿Qué pasará después? Esa pregunta es difícil de responder. Las probabilidades parecen altas de que Ucrania vaya a fortificar sus posiciones en Kursk, preparada para luchar contra las tropas que Putin está desviando de Kherson. Esa fortificación podría provocar más pérdidas rusas, lo que llevaría a más desvíos de tropas. Cuanto más tiempo pueda mantener Ucrania los 74 asentamientos que ha tomado en Kursk, más tiempo tendrá para aprovechar la ampliación de las líneas del frente. Eso podría abrir la puerta a más contraofensivas en Donetsk, suponiendo que Putin se vea obligado a desviar tropas de esta región crítica, así como a la fortificación de Kursk, y a contrarrestar los ataques de artillería que han azotado la ciudad durante tanto tiempo. Dicho todo esto, Kursk no era el objetivo. Fue una apuesta jugada a la perfección por Zelensky que cambió por completo el esquema de la guerra. Ahora Putin se ve obligado a responder mientras se enfrenta a la humillación de ser el primer líder ruso desde la Segunda Guerra Mundial que permite que otro país invada territorio ruso. La invasión ucraniana de Kursk creó una situación nueva y desafiante para Rusia. Aunque Rusia mantuvo los ataques en Donetsk, la transición estratégica obligó a Rusia a retirar las tropas de Kherson, mostrando su creciente debilidad. Este acontecimiento no es solo un punto de inflexión en la batalla, sino que también puede abrir un nuevo capítulo en la relación ruso-ucraniana y en el mundo. Seguiremos atentos a los próximos acontecimientos y analizaremos más a fondo su impacto en esta batalla global.